Mi vida no es como te la conté. Te cagas. Ese es probablemente uno de los títulos más absurdamente locos que he tenido al día de hoy en mi vida. Y es de lo que se trata ese video. Son las 5:15 de la tarde del día domingo 19 de octubre. Es decir, este video sale en exactamente 3 horas y 15 minutos. En 1 hora 45 minutos voy a estar abriéndome. Es domingo, hice que la gente se inscribiera. Calculo que vendrá unas 30, 40 personas. Muchas personas nos cuesta seguir la disciplina, muchas personas nos cuesta seguir instrucciones y claro, como están acostumbrados a que sencillamente envía un enlace, las personas dicen, va a enviar un enlace, copia al final, sin embargo no se dieron cuenta que hay un límite de inscripciones, es decir, en 45 minutos las personas que nos han inscrito 1 hora antes no van a poder acceder porque no siguen instrucciones. Y es algo que entendí que de una u otra forma me ha costado un huevo de dinero, un huevo de tiempo, un huevo de esfuerzo. Este video se llama Lo que no te... ¿Cómo es? Mi vida no es como te la conté. Y va 100% relacionado con una confesión abierta. Esto va 100% ligado y orientado a no tener ningún script, no tener ni un guión, más que ser guiado y orientado por la voz del Espíritu Santo, la voz de Dios, que es la que va a permitirme abrirme totalmente y hacerlo a través de mi conciencia. Decidí empezar a 1 hora porque no quiero que hayan cortes. El tiempo desde que empecé, creo que lo puse a las 15, 30, 40, 50 minutos, va a ser tal cual. Porque quiero que esto salga sin equivocación o con equivocaciones, y quiero que salga tal cual. Y precisamente es porque quiero mostrar varias cosas. Lo primero que quiero mostrarte con este video es que no tiene que ser perfecto. Cuando digo que no tiene que ser perfecto, es que tienes que entender que tu historia no es perfecta. En un sentido figurativo con respecto a los éxitos. Muchas veces, y lo dice Napoleon Hill en sus libros, todos los seres humanos tenemos algunos miedos y uno de esos miedos es fracasar. Y más allá del fracaso, el miedo es el que dirán. Todos hemos nacido con esos miedos, todos llegamos a algún punto a actuar basado en la expectativa del otro. Muchos hemos dicho lo que tenemos que decir y creo que son los principales conflictos que tenemos en la sociedad al día de hoy con respecto a las relaciones. Estamos acostumbrados a vivir en un tipo de relaciones, estamos acostumbrados a vivir bajo un estereotipo, estamos acostumbrados a vivir bajo un prototipo y como la sociedad es la que dice y dicta que tenemos que vivir de ese modo, entonces por ende yo tengo que acoplarme y muchas veces me cuesta aceptar lo que pienso de una manera u otra. Estamos condicionados a pensar de alguna manera. Y voy a ser honesto, este probablemente es el video más difícil de hacer de toda la historia de mi vida. Porque me siento en una sala de interrogación. Puse un reflector aquí, puse otro reflector aquí, todas están oscuras. Y me quiero confesar. Y no por lo malo que ya he hecho, sino por el contrario, todo lo que he cubierto en mi proceso intentando mostrar una vida de triunfos, cuando realmente mi mensaje hoy en día es mucho más profundo que eso y dice, hey, la gente conoce la gloria con la historia. Y es de lo que se trata este video. Hoy es domingo, desde el día martes voy enfermo, desde que sabía que iba a empezar mi proceso. El martes fue el gimnasio, yo pensaba que era por el gimnasio, dije, voy a meterle candela. Miércoles enfermo, jueves enfermo, moribundo. Martes en la tarde ya estaba enfermo. Viernes muerto. Sábado ni se diga. Y domingo todo el día he estado somatizando esto, expulsando una cantidad de mierda dentro de mi organismo. Y literalmente me senté hace un par de minutos y estaba a punto de grabar. Y cuando no, tengo que correr al baño. Y es precisamente por la cantidad de cosas que estoy sacando dentro de mí para sincerarme con ustedes. Y lo voy a decir, voy a ser muy claro y directo. Realmente no es por ti. Realmente en este punto de mi vida, mis 33 años de edad, me encanta el número 33, es el número de este año. No es por ti que hago esto. Esto lo hago por mí. Creo que llegó el momento de mi vida en el cual realmente no me importa lo que lleguen a pensar, no lleguen a pensar los comentarios, no los comentarios, porque a la larga he vivido tantas cosas, igual que tú, que sé que tarde o temprano la gente es oportunista, que sé que tarde o temprano todos llegamos a serlo, dejémonos de mamadas. Y cuando te pueden usar y mientras que pueden obtener beneficio de ti van a estar y luego sencillamente se van a dar la espalda y ni se acordarán de ti. Y tienes que acostumbrarte, es normal. Me ha pasado con clientes, me ha pasado con parejas, lo he hecho, dejémonos de mamadas, y es normal.
Es decir, aquí no estoy haciendo este video por una aceptación tuya, no estoy haciendo este video por querer simpatizarte, no estoy haciendo este video por querer agradarte ni caerte bien. Sencillamente estoy haciendo este video porque es momento de escupir la verdad y de mostrarle a la gente que todos tenemos un proceso de mierda. Demostrarle a la gente que todos tenemos un proceso de aprendizaje y que entre más pronto te liberes de la mentira, entre más pronto te liberes de lo que has construido, de esas facetas, y entre más pronto hagas caso de lo que dice la Biblia, que es vender todas tus pertenencias. Y cuando dice la Biblia vender todas tus pertenencias, comprendí que no se trata de lo plano físico. Se trata de vender todas esas máscaras e identidades que te has creado que no son tu verdadero yo y tu identidad, porque no van relacionadas ni van vinculadas 100% con tu autenticidad. Yo aquí, más allá de hablarte de lo bonito que he facturado, los aviones que he cogido, de los países que he conocido, aquí te voy a hablar es del proceso de mierda, de las veces en las cuales me vi contra la pared, las veces en las cuales estuve botado en un piso llorando y entendiendo y muchas veces de pronto no lo mostraba en redes y ha sido uno de mis principales conflictos. Me ha ido bien en la vida, no me voy a quejar. He tenido momentos duros como cualquier otro. Aquí no voy a hablar de procesos de comparación, aquí te voy a hablar de algo mucho más profundo y es entender y aceptar que lo valioso de tu historia son esos momentos duros. Es entender las veces que las cagaste, es entender y comprender que todos hemos cometido errores. Y el problema es que muchas veces queremos tapar esos errores porque no queremos que nadie nos juzgue. Sin embargo, nosotros somos los que estamos cargando una cruz cuando no debería ser así. Cuando nuestra historia está aquí para ser contada y eso es lo que voy a hacer contigo. Mi nombre es Andrés Larrota y el día de hoy es el día en el que probablemente voy a contar todas las cosas tal y como son porque sencillamente merezco yo mismo decirme la verdad. Merezco decir esta verdad porque esta historia es la que va a inspirar a algunas personas a que entiendan que lo que están pasando ya lo hemos vivido. Y precisamente mi negocio está cambiando de una forma tan abrupta que tanto proceso de mentoría uno a uno se va a reformar de una forma u otra porque me cansé de vivir en esclavitud. Ay, Andrés, ¿a qué te refieres? Sí, voy 7 años con este negocio y ha sido de puta madre servir a la gente, ha sido de puta madre estar. Sin embargo, es que me cansé de una u otra forma de dejar de vivir mi vida. Porque durante los últimos 5 años no he disfrutado mi vida para nada. Y me lo decía una clienta hace mucho tiempo. Uno de mis mayores casos de éxito me decía, Andrés, es que tú has vivido muchas cosas y no las publicas. Y es que no la publico porque todos los días estoy pendiente de las tareas de alguien, porque todos los días estoy pendiente de que las personas hagan, porque todos los días he estado pendiente de que se levanten y hagan y acción y hagan las tareas y no tengan más de 3 fallos, cuando sencillamente si las personas quieren poner el trabajo van a cambiar su vida y no es mi responsabilidad si lo quieren hacer o no, ya me pagaron. El tema es que durante mucho tiempo he venido siendo responsable de los demás y no es mi responsabilidad tu cambio y tu transformación. Y durante los últimos años he decidido de manera voluntaria, sin saberlo, no aprovechar mi vida como debía porque estaba pendiente de algo más y sí tuve muchos vuelos, muchos viajes y hasta hace poco tiempo le decía, es que no había viajado en mi vida. 2025 era la primera vez que yo voluntariamente estuve en un país caminando, conociendo el centro histórico en 33 años de mi vida de manera voluntaria. Y he viajado un huevo de tiempo en los últimos 14 años de mi vida, 13 años de mi vida. Por trabajo, cuando voluntariamente decidí ser escolta, cuando trabajaba con mi abuelo, porque decidí aprender de otras personas y acompañaba a esas personas VIP, Very Important People, y yo les acompañaba en sus viajes, y yo viajaba y estaba en Dominicana, estaba en Haití, en Argentina, en Brasil, Chile, Honduras, El Salvador, Estados Unidos, España, estuve en Japón, estuve en un huevo de lugares. Sin embargo, nunca tuve el placer de pararme a disfrutar. Estuve 48 horas en Japón y no pude disfrutar porque estaba pendiente del trabajo, porque siempre estaba pendiente de alguien más, porque siempre estaba pendiente de las necesidades de alguien más. Y es duro e interesante ver a los 33 años y darte vuelta para atrás que no he aprovechado mi vida porque siempre he vivido pendiente de los demás. Y claro, dentro de mi propósito entiendo que el servir es clave y fundamental. Entiendo que dentro de mi propósito el servir es necesario. Sin embargo, también para servir tengo que hacerlo desde la coherencia y el disfrute pleno. Y es lo que voy a hacer de aquí en adelante. Y es por eso que he decidido replantear mi negocio, es por eso que he decidido replantear mi speech. De una manera u otra es el mismo. No quiere decir que haya mentido, lo que quiere decir es que de una u otra forma me he enfocado más en querer mostrar los triunfos en lugar de los momentos duros. Y con el podcast que estoy haciendo se trata de que la gente conoce la gloria, no la historia. Quiero que conozcan la historia y quiero que con este video tú salgas a contar tu historia. Y quiero que con este video tiendas estos momentos. Este video no se trata de sencillamente contarte mi historia cuando viví bullying, que la mayoría hemos vivido bullying. Que eso no se trata de sí, también te voy a contar parte de esos momentos, sin embargo, te voy a contar del proceso en el que no veías mientras que yo estaba posteando algunas cosas como tú lo has hecho en las redes sociales que son.
Diariamente llegan a mí, afortunadamente, muchas personas y te pones a ver y su perfil no tiene nada que ver con la realidad y a todos nos ha pasado. Porque estamos intentando vender un estereotipo social y esa es una de las peores cosas. Entonces ha sido el momento, ha llegado el momento de decir, hey, me sincero y digo, hey, claro, yo tengo un post bien bonito donde decidimos con mi expareja decidir y terminar la relación de manera amable, sí, sin embargo creo que ha sido un momento donde, hey, no hay un divorcio tranquilo, porque de una u otra forma hay un interés económico que tiene que prevalecer y a partir de eso hay amenazas de por medio donde me están diciendo, hey, si tú no me pagas no ves a mi niño. Es primera vez que lo digo públicamente. Y yo quiero tener una buena relación y tengo mensajes donde se envía y todo, sin embargo, ¿por qué tengo que seguir cubriendo a las personas cuando las personas deciden no actuar de esa forma? Es fuerte. Ay, Andrés, es que tu niño, y es que no deberías hablar. Yo creo que la gente no debería decirle que debería ser o no debería ser, porque nadie conoce lo que he vivido. Y sí, la he cagado, definitivamente. He tenido mis procesos de cometer muchos errores. Sin embargo, estoy en ese proceso de entregar mi vida y definitivamente al Señor y entender que sí he cometido pecados. Sin embargo, hace una cantidad de años, cuando el Señor, a la edad de 33 años, pagó en la cruz y estaba pagando por nuestros pecados. Como lo he decidido aceptar, no tengo y no merezco el juzgamiento de nadie más. Y estoy aquí, creo que por primera vez en mi vida, con la frente en alto, decidiendo contar lo que he vivido. Decidiendo contar los momentos en los cuales he tenido momentos duros. Momentos donde, hey, he tenido que comer arroz con huevo durante 32 días porque había otras prioridades económicas. Es delicioso el arroz con huevo, de hecho es de mis platos favoritos. Sin embargo, hay momentos donde tienes que poner prioridad y foco. Y sí, hay momentos donde he tomado decisiones pésimas, económicas, que me han llevado a un punto de querer complacer a todo el mundo, olvidándome de una u otra forma de mí. Y hace poco un tiempo entendí y me llegó en un mensaje muy claro un domingo con un concepto donde me decía, hey, es que no tienes problemas económicos, ni de dinero, ni financieros, tu problema es de ego. Mi problema es de ego, ¿y por qué es de ego? Porque no sé decirle que no a la gente y tengo que asumir y le di, confía en una persona, porque es que son los principales errores, es que sigo confiando en la gente, confío en una persona, le alquilé, ni siquiera le alquilé, le entregué una oficina que era mía, la tuvo durante una cantidad de meses y durante 8 meses no la pagó. Y ahora el que tiene el proceso soy yo, porque ese loco, hace 2 años, decide no pagar. Y entonces soy yo el que quedo financieramente mal, soy yo el que decido asumir y soy yo el que tengo que pagar interés, porque es que hasta ahora no me he atrevido a mencionar el nombre de la persona, porque es que qué pecado, cómo va a quedar la gente, porque es que cómo voy a hablar mal yo. Y así nos pasa a muchos de nosotros. Y porque es que entrego a este y este loco no cuida y entonces soy yo el que tengo que hacer. Y porque es que, óyeme, todos tenemos cargas que no son nuestras. Y este video se trata de contar esa parte de la historia. Luego de esta pequeña introducción voy a contarte, yo soy un loco soñador que al día de hoy me encargo de hacer que las cosas pasen. Creo firmemente en los saltos cuánticos, creo en el potencial humano, creo en las personas, sin importar cuánto me hayan fallado, cuánto yo haya fallado, porque seguramente he fallado y estoy seguro que sí. Creo en el potencial verdadero y creo en las buenas intenciones. Creo que podemos dejar un mundo mejor sin importar las veces que te hayas equivocado. Y creo que en este momento de la vida, para mí la verdad es prioritario sin importar lo que piense la gente. Mis 33 años de edad he vivido en diferentes países, he vivido en Perú, he vivido en Ecuador, soy colombiano, viví 2, 3 años aquí. A los 2, 3 años mi familia decidió emigrar para Perú. No recuerdo mucho de mi infancia, tengo una imagen muy clara que más adelante llegué a sanar y fue el desarraigo, el desapego. Yo no tengo ningún apego por ninguna ciudad, ningún país, ni nada por el estilo. Yo sencillamente hoy puedo decir, me voy para tal lugar y me voy. No tengo apego por ese tipo de cosas, aunque después les contaré el apego que sí tenía con respecto a las cosas, algunas cosas muy puntuales. Llegué a Perú, tengo una imagen muy clara cuando estábamos aterrizando y esa imagen me generó un trauma que más adelante les contaré. Estuvimos 6 años en Perú, tengo buenos recuerdos de Perú, una infancia feliz, mi papá siempre sacaron la mierda para que nosotros tuviéramos un buen estilo de vida, no recuerdo que nos haya faltado nada, situaciones normales financieras, creo que como todos, o si no, nuestras situaciones normales. Sin embargo, un papá muy trabajador, los fines de los 24 de diciembre nos íbamos a repartir panetones a la gente, los 31 eran función del servicio porque estábamos en otro país, viajábamos siempre que podíamos a Colombia. En la época del 2000 nos fuimos para Ecuador y ahí empezó yo creo que una de las épocas más duras, aunque divertidas de mi vida, porque yo era un niño introvertido.
era un niño de pocos amigos. Llego a Ecuador, estudio en un buen colegio, yo creía que uno de los mejores colegios de la ciudad, mis papás se sacan la mierda para ponernos ahí, porque tiene una creencia firme de que el círculo y el entorno es todo. Conozco muchas relaciones de ahí, al día de hoy tengo grandes conocidos del colegio y de la universidad. Sin embargo, en ese colegio, en la época del 2000 empieza a ocurrir algo, no solo en ese colegio, yo creo que a nivel Ecuador-Colombia empieza a vivir una época de mucha, dada la violencia que existía en Colombia, empieza mucha inmigración, como hoy en día pasa con otras nacionalidades, como los venezolanos, como está pasando en otras nacionalidades, como en España pasa con los africanos, y normal, ocurre. Sin embargo, empieza un fenómeno que la mayoría de las personas no conocen y consideran normal, que es la xenofobia. Y la xenofobia es un fenómeno que es un rechazo o, se me fue la palabra, una exclusión hacia una nacionalidad sencillamente porque sí, pues claro, no culpo a los compañeros, hoy en día amo Ecuador, tengo muchos clientes, amistades, exnovias y personas que aprecio mucho de Ecuador, sin embargo empieza un fenómeno interesante que es la xenofobia y empiezan sencillamente a colombiano era fenómeno, eras igual a ladrón, prostituta, narcotraficante, guerrillero, nada, mafioso, secuestrador, Pablo Escobar, y que empiezan a conocer. Entonces, claro, yo era el único colombiano que en ese momento había en mi salón, pues la gente me daba duro. Y la gente me daba muy duro, y yo recuerdo varias épocas donde sencillamente me pegaban por ser colombiano, y yo tengo unos recuerdos muy fuertes con respecto a esa época que sufrí mucho bullying. De hecho, yo me acuerdo un profesor al que yo fui a decirle, hey, profe, era mi tutor en ese entonces. Por respeto, pues no voy a usar nombres aquí ni nada. Por respeto, yo tengo respeto, fíjate el punto, yo tengo respeto cuando a mí me dijeron cosas que no eran. Hey, profe, me está pasando esto, me están pegando. Y él me dijo una frase que ahora ya entendí en la Biblia, sin embargo no creo que era el contexto. Y Andrés, si a ti te pegan tienes que ponerle otra mejilla. Tú eres colombiano. La verdad que yo no lo entendí, le conté a mis papás, pues mis papás me dieron un consejo, hey, si te pegan, pégales. Y ahí es cuando empiezo a cambiar mi vida. Yo creo que fue lo más interesante porque pasé de convertirme en un niño introvertido a un niño extrovertido que empezaba a defenderse. Y cuando ese Andresito se empezó a defender, pues le iba peor porque eran muchos más los que me pegaban. Había uno o dos que eran los matones, que más duro me daban, siempre había una rivalidad. Sin embargo, poco a poco me fue parando o llegaron personas mayores a acogerme y respaldarme. No sé por qué yo los considero angelitos. Desde muy temprano empecé a vivir cosas que a mi edad no eran de vivirse, sin embargo me empecé a llevar con los mayores y estaba de puta madre. Empecé a asistir empecé a conocer lo que era, pues las cosas normales que los pelados conocemos, el alcohol, eh, las fiestas, vicios, sexo, a muy temprana edad, pues fue de puta madre, lo disfruté, lo aproveché, sin embargo eso hizo que me convirtiera en la persona que mostraba que el poder residía en lo que yo podría mostrar en las personas, a pesar de que por dentro de mí yo tenía muchas cosas buenas para dar, sin embargo yo sentía que lo que tenía que dar era la apariencia de niño malo, tenía que mostrar que nadie podía conmigo, tenía que mostrar, el colegio empezó la época en el que me acuerdo en cuarto curso, faltándome 2 años, yo quería cambiarme el colegio, odiaba ese colegio. El director me la tenía montada, siempre quise los piercings, tatuajes, que se note. Sin embargo, yo quería cambiarme de colegio, no me dejaron hasta que, faltando 2 años, ya reprobé tantas materias, nunca perdí un año. Me peleaba mucho en el colegio y me dijeron, hey, brother, o te cambias o te votamos. Y afortunadamente creo que fue una de las mejores cosas que pasó. Cambié de colegio, un fenómeno Montessori. Yo creo que le agradezco enormemente a ese colegio porque me permitió acabarme de desarrollar en libertad, por fin empezar a descubrir quién era yo realmente. Y a raíz de ahí empecé a vivir cosas. Voy a hacer la historia larga, muy corta. Ya hay primer hito, evidentemente el desarraigo. Segundo hito, de una u otra forma, el tema del bullying. Tercer hito, empezar a encontrar cuál era mi identidad. No voy a hablar de los logros, aquí quiero hablar de esos momentos duros y conflictuantes. Empecé una vida de mucho desenfreno, empecé una vida de mucho alcohol, empecé una vida de miércoles a domingo, meta de candela. Me gustaba mucho el tuning, me gustaba mucho la música a todo volumen, tenía carro desde muy temprana edad, valía más el audio que el carro, y era de los que donde llegaba le ponía música. En la época de la universidad no sabía qué carajos quería estudiar. Estuve en 3 universidades. De la segunda universidad me cambié por mi novia a la tercera universidad. Me la pasaba más en las huecas, en los bares que estudiando. Y pues desafortunadamente perdí mucho tiempo de mi vida. No, no perdí mucho tiempo. Lo gané en los bares, sin embargo lo perdí de estudiando. Sin embargo lo tenía que vivir. No voy a decir que me arrepiento, porque eso forjó quien soy.
Sin embargo, empecé una época de mucho desenfreno, una época de beber y conducir. En Ecuador tuve una época Ecuador tuvo una época en la que el alcohol te daba cárcel y tuve una vida muy interesante porque en una pelea de esas, la policía vino donde mí, pues, empezó a correr y yo estaba pedo y me pararon, palabras más, palabras menos, hubo una persecución interesante y bueno, estuve 7 días preso en Ecuador por el tema del alcohol, porque bebía, ahí tuve mi primer acercamiento con la Biblia, aunque después la dejé de mente. Estuve 7 días, una Semana Santa. Me acuerdo que acababa de terminar con mi novia, yo estaba despechado, pero estaba tomando, yo la llamé y ella dejó un policía, me fue a visitar, como que retomamos, yo estuve 7 días en la cárcel, fueron 7 días muy duros y bueno, entre comillas aprendí la lección, nada, mentira, siguiente semana yo seguía exactamente igual. Mis padres tomaron una decisión que ahí fue muy interesante porque eso fue un hito acojonante. Mis papás tenían contactos y seguramente, sabes, cuando llegaron había muchos policías cerca de mí. Mis papás hubieran, mi mamá principalmente, hubiera podido decir, hey, yo hago una llamada y no lo llevo. De hecho, los policías querían negociar y era para que no me llevaran a la cárcel 7 días. Mi mamá dijo, vean, este es el anillo de aniversario, yo estoy cumpliendo años de aniversario hoy, no me acuerdo qué cosa. Yo no le pido que no se lo lleven, le pido que no le peguen. Eso a mí me rompió el corazón de una manera muy grande y yo creo que ahí le cogí un gran resentimiento a mi madre. A pesar de que tengo buena relación con ella, durante muchos años sin saberlo yo le tuve mucho resentimiento a mi madre porque había dicho que me llevaran, coño, para mí fue un abandono. Para mí eso representó una herida de abandono y la puta. Porque me sentí abandonado cuando sentí que me podían lanzar un salvavidas y ese salvavidas fue, no, llévenselo porque él tiene que aprender. Hoy, a los 33, agradezco eso. Hace 6 años era algo que me generaba una fricción muy grande con mi madre, ese hecho. Y ese hecho fue un momento duro, igual que como a mis 15 años de edad, 16 años, mis padres se separaron durante un tiempo, cada uno vivía en un apartamento y yo me fui a vivir con mi papá porque tenía más libertinaje. Y de uno a otro momento que regresamos, no recuerdo hechos exactos, volvimos a casa y hubo un momento, una frase que a mí me dolió mucho, que no está en la memoria de todos, sin embargo fue un regresamos y salió como que fue por mi hermana. Y para mí fue un hecho, pues, espérate, si yo estaba siendo más feliz cuando ustedes estaban separados porque yo tenía mayor libertinaje. Sin embargo, una palabra que de pronto no se dijo con intención a mí me generó mucho dolor hacia mi madre. Y durante muchos años a mí me costó entender eso. Durante muchos años, a pesar de, vuelvo, insisto, buena relación, buena amistad, todo, me generó una aflicción muy grande. ¿Y por qué te estoy diciendo esto? Porque todos tenemos heridas con nuestros padres. Y la herida de mamá es herida de envejecimiento y herida de papá es la relación con el dinero. No te digo sencillamente para que lo sanes. Te estoy diciendo porque de una u otra forma tienes que entender cuáles fueron esas palabras que de una u otra forma te dijeron o que tú dijiste que generaron heridas. Una palabra mal dicha, ni siquiera mal dicha, una palabra dicha en el momento incorrecto puede generar una herida absurda. Y todos tenemos 5 heridas y a mí ahí me generó una herida de rechazo y de abandono. A pesar de que no fue algo porque tengo claro que mi mamá me ama, mi mamá me mima, mi mamá me ama, lo tengo claro, certeza total, buena relación, sin embargo, para mí fue una herida de rechazo que yo siento que todavía trae sus secuelas a pesar de que la he trabajado y todo lo demás. Cuando yo vivo en mi época de desenfreno, más o menos como los 19, 20 años, llegó un punto en la discoteca donde hubo un problema, un conflicto fuerte, temas con alcohol, temas con ya temitas pesados, tema de dinero, tema de conflictos con compañeros y demás. Y les cuento a mi papá, oye, llegué muy borracho, no me acuerdo cómo fue lo que llegó. Yo iba manejando, la verdad que era muy irresponsable. Sí, era muy irresponsable. Yo creo que en esa época yo tuve como 5 choques en carro. Nunca fue ninguno tan grave, sin embargo fueron como 5 choques. Yo me robaba el carro de mi papá, yo le hacía daños, me tocaba inventar cosas y bueno, fue interesante, sin embargo por suerte nunca corrí en riesgo mi vida de manera consciente. Sin embargo, de un momento a otro, yo llegué a la casa enguayabado y borracho. Y al siguiente día me levantaron a mediodía diciendo, "Te vas para el aeropuerto". Y fue un cojo, una maleta y se va. Y llamaron a mi abuelo. Para mí mi abuelo representaba una figura. Mi abuelo era coronel de la policía retirado. Para mí mi abuelo era una figura, la cabeza del hogar, la parte de mi padre. Sin embargo, la cabeza dura, el que le tenía miedo a la gente. Era el tío rico, sin embargo, que la gente le tenía miedo.
Y para mí fue, pues, le pidió a mi abuelo que me recibiera, yo me iba un par de días, y pues esos par de días resultó siendo 4 años para mí. Y yo, mi abuelo durante los primeros meses, el primer mes, me tenía una pregunta y me la hacía: ¿usted cuándo me va a contar cuál es la verdad por la que vino? Y pues yo no le podía decir que yo tenía conflictos con tema de tema de alcohol, fiestas, mamadas. Yo no me acuerdo ni qué se inventó y que era un cambio y todo. Dejé, abandoné universidad y fue como que de un momento a otro, pum, vuelve otra vez el primer hito que fue un desarraigo absurdo. Y llego a Colombia y al mes mi abuelo me dice: ¿usted qué va a hacer de su vida? O trabaja, o estudia. Y para mí fue un concepto muy duro porque pues en mi casa yo ni trabajaba, bueno, trabajaba ocasionalmente en lo que quería, ni estudiaba, pues porque iba a la universidad a tomar. Y estaba pasándola de puta madre. Como tenía cositas con discoteca y demás, me entraba dinero. Sin embargo, no hacía nada por mi vida. Y llegar donde esa figura y me dice: ¿usted aquí no va a estar en la casa o trabaja o estudia, qué va a hacer? Y me dijo: sí, y me lo dijo un día muy claro. Y si no quiere trabajar, lo pongo como mi conductor. Pues yo tampoco me veía como conductor. Me gustaba manejar, sin embargo, tampoco me veía como su conductor. Pero le dije: ¿qué puedo hacer? Mi abuelo es dueño de una empresa muy grande. Y ahí empiezan los momentos más duros de mi vida, sin embargo, mayor crecimiento, porque era una muy buena relación con mi abuelo, aprendía mucho, sin embargo, había mucho disciplina y mucho orden. Con él aprendí a madrugar. Me tocaba vestirme elegante de domingo a domingo. A las 7 de la mañana todos los días teníamos que estar en la oficina. Y como vivía con él, pues no me podía escapar, no podía hacer nada. Y era de traje de domingo a domingo. Sin embargo, ahí empecé el proceso. Entonces yo decía: pues empiezo a trabajar. Cuando vi que era duro el tema de trabajar tanto tiempo con él, dije: pues me pongo a estudiar, y me puse a estudiar en las mañanas. Sin embargo, llegó un punto de conflicto donde mis papás me habían dicho: tienes 5 años de universidad, y me quedaba como un año. Y después ya me tocaba empezar a buscar dónde sacar dinero. A pesar de que me apoyaron un poquito más, después me tocó buscar la ICETEX, como la mayoría de las personas, y empezar a bandeártela. Y sí, me apoyaron. Sin embargo, llegó un punto donde ya me tocaba empezar a sacar para la universidad, porque yo había desaprovechado un huevo de tiempo en la universidad. Y entonces la universidad se empezó a convertir en mi método de vivir del trabajo. Entonces yo trabajaba, estudiaba, caminaba, llegaba, y llegaba hasta tarde, y el trabajo conmigo era estar al lado de mi abuelo. Y yo no entendía el por qué estaba al lado de mi abuelo. Ahora lo entiendo, porque eso me dio una experiencia muy absurda en el tema de manejo de empresas y demás. Me enseñó a manejar personal, me enseñó, y yo le dije: abuelo, yo quiero ganar más, yo quiero un salario básico. Mi abuelo un día me dijo: ¿usted quiere ganar más? Yo he trabajado aquí 35 años, busque una forma de ganar más, porque eso usted tiene que ganarse. Mi abuelo tiene 5 hijos, uno de ellos es mi papá, y siempre ha habido un tema de rivalidad entre ellos, y mi abuelo nunca quiso que ninguno de ellos entre en la empresa. Cuando empiezo a trabajar con mi abuelo, poco a poco empiezo a ganar mucho experiencia. Ya la gente sabía que yo era el punto de entrada donde él. Yo le respondía a los correos, le manejaba el celular, empezaba a manejar cosas ya privadas. Se me ocurrió la idea de montar escoltas. Él tiene escoltas por todo Colombia. Se me ocurrió la idea de montar el servicio de escoltas a nivel internacional en diferentes países, porque hay gente que sale de Colombia. Ahí fue que me empezó a irme bien. Sin embargo, en ese proceso empiezan los conflictos con la familia. Y empieza un tema nuevamente de bullying y un acoso muy brutal, porque en ese entonces entró una persona al gerenciar la empresa de mi abuelo, y con una familiar nos dimos cuenta, pues las intenciones de él no eran tan buenas, advertimos de eso. Sin embargo, esta persona, el gerente, me puso en contra de mis dos principales tíos, y mis dos tíos me dieron muy duro. Yo me acuerdo que siempre del desayuno salíamos muy temprano con mi abuelo, yo iba a traer choricito y empanadas. Y yo me acuerdo uno de los días de mayor humillación fue cuando yo estaba entrando a la oficina de mi abuelo y salió uno de mis tíos, y frente a 20, 25 personas, ahí estaba mi otra prima, me cogió contra la pared a decirle que yo estaba envenenando a mi abuelo porque yo le estaba robando, frente a los empleados que eran mis compañeros de trabajo. Y empezó a humillarme, y yo tenía unas ganas de pegarle un puño en la cara y de contenerme o sea, yo me contenía las lágrimas, porque nuevamente estaba siendo acosado y humillado. Y no podía hacer nada porque era mi tío, y estaba yo trabajando, y yo tenía que ser el responsable, el de la cordura. Uf, y ese fue un momento muy duro. Hasta hace 4 meses lo recordaba con mi prima, que fue a la casa, y fue uno de los momentos muy duros. Yo llegué donde mi abuelo y le dije: acaba de pasar esto, yo le quiero poner una demanda, yo quiero pegarle, yo atacado en ira porque me acababa de volver a humillar. O sea, lo mismo que había habido en el colegio me lo estaban haciendo, porque es que yo había dicho que una persona no estaba haciendo las cosas de manera correcta. Y ahí fue cuando mi negocio de seguridad empezó a montarse como nunca antes, porque
porque empecé con el tema de, ok, no quiero estar en la oficina, tengo que buscar formas de estar fuera de la oficina. Y entonces con el tema de escolta, varias empresas me dieron la oportunidad de, venga, sea escolta. Y claro, cuando tú eres escolta te pagan los viáticos, te pagan por estar fuera, te pagan por comer fuera, te pagan por dormir fuera. Y empecé una época de mucha bonanza en mi vida, porque empecé a viajar internacionalmente haciendo lo que quería, que era acompañando personas que tenían lujo. Y para mí era una escapatoria. Realmente para mí el tema de escolta no fue un tema duro, para mí era una escapatoria de la realidad que yo vivía en la oficina, porque se veía mucho acoso ahí de parte de este gerente y dos de mis tíos. A uno de ellos, sí, ya hay buena relación, el otro la verdad que ha sido todavía muy hipócrita, y es como que me dio muy duro ese tema. O sea, ni siquiera el hecho de que tu familia, entre comillas, la que ha estado ahí contigo, entre comillas, tu padrino, tener el beneficio de la duda y le crear un aparecido sencillamente por intereses económicos. Sí fue uno de los momentos duros, definitivamente. Yo les contaba a mis papás, hubieron problemas y disputas. Después de eso, más adelante volvería a otro problema con otro tío, porque siempre he vivido mucho el tema de hipocresía. No voy a hacer la historia larga, tan concreta. Lo que te digo es que yo también he tenido problemas familiares. Siento que por eso es uno de los motivos que hoy en día prefiero la familia lejitos. Y prefiero la familia lejitos precisamente porque entiendo que el entorno puede llegar a convertirse en un problema, y muchos de ellos no han trabajado sus propias creencias como para que vengan a afectar las mías. Cuando yo empecé a hacer escolta, una persona me dijo, y les agradezco mucho, Maribel y Alejandro. Ellos son de Amway y yo los conocí por Ashley, una amiga de Ecuador, y me los presentó. Viajé a un evento de ellos en Estados Unidos, me presentaron John Match. Yo le dije, mira, me gusta todo eso. Ellos me querían firmar para Network Marketing. Sin embargo, les saqué el consejo más valioso y me lo dieron, y me acuerdo que Maribel me lo dijo. Andrés, tú quieres crecer, tienes que leer 10 páginas de un libro al día. Si tú lees 10 páginas de un libro al día, en un año habrás leído 20 libros de 200 páginas. Un libro cambia tu vida, 20 libros cambian tu existencia. ¿Con qué libros empiezo, Maribel? Piensa, a ser rico, el hombre más rico de Babilonia y Los secretos de la mente millonaria. Y así empecé. Y empecé, y empecé, y empecé, y empecé. Yo creo que han pasado unos 10 años desde entonces. Yo me he leído más de 1200 libros. Sin embargo, no es el conocimiento. Es la ejecución del conocimiento la clave. Y lo veía en una mentoría estos días, porque definitivamente alguien decía, el problema no es de educación, el problema es de aplicación y ejecución, y definitivamente estoy de acuerdo con ellos. Y hoy en día, con tanta mamada, con tanto ChatGPT, con tanta cosa, el problema definitivamente no es de ejecución, no es de educación. El problema que tenemos el día de hoy, entiendo que es de ejecución. En mi proceso tuve la oportunidad de viajar por varios lugares. Dentro de esos lugares tuve la oportunidad de conocer personas, tuve la oportunidad de darle seguridad a tres de los hombres más ricos del mundo, uno en México, otro en Colombia, otro en Perú. Tuve la oportunidad de los hombres más ricos del mundo, literal, o sea, una cosa impresionante. Pude estar a cargo de la seguridad de, de genios de la tecnología impresionante, de los que gobiernan. La hija del hombre más rico, no, la sobrina del hombre más rico de India vino para acá, a Cartagena, unos lujos impresionantes. Me subí en avión privado por primera vez. Estuve en más de 32 diferentes países trabajando, y fue una cosa loca. Estuve en Japón 2 noches, me llevaron para acompañar a unas personas. Lo que te decía al principio, estuve en Taiwán, estuve en Tailandia 2 veces, estuve en diferente mundial en medio de la pandemia. Llegó el momento de cero distracciones. Mientras que estaba en España, España es una sociedad en la que se toma mucho, se fuma mucho, tomé mucho, fumé mucho. Hubo una época en mi vida en la que mi expareja se fumaba 2 cajetillas al día, yo me fumaba una cajetilla diaria, tomábamos Moet Chandon diario, salíamos al bar de tapas y salíamos con el papá de ella y tocaba socializar, y era gin tonic todos los días. Y hubo una época muy dura donde yo odiaba salir, porque es que salir representaba tomar. Y en pandemia yo dije, llegó el momento donde no tengo que ver a nadie, me puedo enfocar. Y me enfoqué como nunca en negocio. Y pandemia fue el momento de mayor expansión, porque pudimos trabajar con mentores como Bob Proctor, con Tony Robbins, con Grant Cardone, con esos mentores que me ayudaron a romperla de una manera única. O sea, invertí más que nunca junto con mi pareja en educación, endeudada, lo que habíamos ganado un duda a reinvertir. Sin embargo, eso dio los frutos. Durante pandemia empecé con una estrategia de llamadas gratis, que la gente viniera, llamadas gratis, necesitaba llamar la atención. Me mamé de pagar publicidad, voy 5 años sin pagar publicidad casi. Y ahí fue cuando empezó a darse la transformación, porque ya no había ese sobrecosto de viajes, cosas, y entonces el dinero se había optimizado porque era enfoque. La casa era, no había que pagar un alquiler, nos habíamos mudado justo unos días antes, el día antes, el día en que empezábamos.
El tema de la pandemia, nosotros estábamos en una sesión de ayahuasca que fue transformadora porque nos permitió conectar con el yo superior, que ahora entiendo que es Dios que me había enviado esas cosas. No voy a profundizar en esos temas ahora. Sin embargo, dentro de mi camino de la búsqueda de la verdad entendí caminos por los cuales no era. Hoy lo entiendo. La pandemia fue uno de los mejores momentos de mi vida, momentos duros. Mi expareja tiene 18 años más que yo, tengo 33, calculen, sumen, multipliquen, divida. Ahí empiezan sus complejos interesantes porque yo empiezo a yo empiezo a llamar atención. El 86% de mi público es femenino, empiezan complejos de inseguridades, sin embargo, se iban trabajando las cosas. Y una de las formas en las cuales decidimos vivir las cosas fue, ok, queremos tener un hijo, intentémoslo. Durante la pandemia tuvimos 2 abortos. El primer aborto fue 2 días antes de celebrar Navidad y el segundo aborto fue 3 días antes de su cumpleaños. Y fueron 2 abortos no intencionados, son naturales. Sin embargo, para mí querer ser padre, y era como que todo el mundo le decía que no podía por la edad, porque había fumado, porque había tomado, decidimos intentarlo y ahí es donde nace el amor de mi vida, el punto con el cual me tienen así. Sin embargo, la pandemia me dio casos de éxito y entiendo el principal motivo por el cual me dio casos de éxito y fue precisamente porque serví con tanto amor como nunca antes podía. Tenía 36, 37. El día que más llegué a tener procesos de uno, llegué a tener 86 clientes en simultáneo, que cada cliente me había pagado $500 por un proceso. Estaba facturando, entre comillas, son en clientes directos $40,000. Para mí era bueno en ese momento. Sin embargo, estaba haciéndolo con tanto amor que no dormía, les daba seguimiento, les respondía preguntas así, y ahí se generaron casos de éxito porque le ayude a la gente a generar certeza, le ayude a la gente a generar transformación. Se acaba la pandemia, para mí una tristeza que se acabara la pandemia, sin embargo, es momento de viajar a visitar a los clientes. Para cariño, mi bebé acaba de nacer, me acuerdo, tengo muchos clientes que recuerdan, mi hijo nació, mi hijo nace y al siguiente día yo respondiendo a mis clientes. Cuando nace mi hijo yo tenía 49 clientes y yo todo el día respondiendo, cambiando con mi hijo, porque estaba en modo workaholic, estaba en modo enfoque, estaba en modo servir al mundo, estaba en modo transformar la vida de las personas y eso conllevó a que nos empezó a ir muy bien financieramente. Cuando digo muy bien es muy bien. Se acaba la pandemia, nosotros estábamos facturando 80,000, $90,000 mensuales, lo cual estaba bien, tenemos un buen equipo. Decido empezar a viajar, viajo a Perú, viajo a Colombia, viajo a Ecuador y empiezan los clientes a multiplicarse. Yo venía por 2 semanas a Latinoamérica, eso se acabó siendo 106 días. Llegó el momento de mayor explosión en el negocio. Hablo con Bob, Bob me ayuda a tomar una decisión absurda. Eso fue antes de que falleciera. Y dice, es el momento de pagar tu primer avión privado. Doy saltos cuánticos, cagado de miedo. No teníamos el dinero, facturamos 95,000. No producíamos, facturábamos. Y Bob nos hace tomar una decisión de $100,000. Me cagó, me hizo endeudar, sin embargo me hizo dar saltos cuánticos. No te vengo a hablar de esos momentos, te estoy hablando de la duda, justo un momento de sin mi emoción, con una canción de anclaje, tomé la decisión, pago, ¿qué putas hago ahora? Salgo, hablo con el equipo, empezamos a producir más, empieza a crearse el mayor momentum de mi vida. Sin embargo, empieza con mi pareja un quiebre. Y empieza un quiebre, y aquí no te voy a hablar de ella, te voy a hablar de mí. Porque me empieza a ir bien, empiezo a tener atención de mujeres, empiezo a tener esa atención que por otro lado eran quejas y críticas, por aquí empiezo a obtener atención. Y entonces mi atención empieza a desviarse del propósito. Y mientras que me iba así económicamente, empecé a estar pendiente más de dinero, empecé a estar pendiente más de reconocimiento de mujeres y empecé a estar más pendiente de la validación externa que inclusive mi propósito. A pesar de que amaba lo que hacía, Workaholic 2022, mejor momento de mi vida, llegamos a facturar una cantidad impresionante de dinero. Cometo errores, los errores financieros garrafales, impresionantes. Pongo personas que no debían estar donde no debían estar basado en un principio que era confianza. Decidí soltar control, tomo decisiones financieras, me responsabilizo yo, cometo errores, fallos, viene un problema de impuestos, viene un tema de sobreacumulación, viene un tema de sobreejecución, me debe un huevo de dinero, pasan los que les conté al principio, a uno de mis clientes le había puesto vehículos blindados, escoltas, le puse una oficina y resulta que el huevón dejó de pagar todo, me tocó empezar a pagar a mí, me vengo a enterar más tarde del arriendo y empiezo yo a asumir una cantidad de cosas y empiezan unos clientes a verme y empieza eso en picada
porque había dejado de educarme. Lección para ti. Un momento cuando uno empieza a llegar a la cúspide, empieza el momento de confianza, cuando uno empieza a confiar, y ahí es cuando uno falla aquí en la Biblia, porque uno empieza a confiar en sus propias fuerzas, que es lo que ocurre con David. Uno empieza a hacer el censo de los soldados que tiene para creer que uno es el poderoso, lo dice la Biblia. Entonces yo empiezo a contar mis fuerzas en mí, y empiezo en mi discurso a hacer, es que yo logré, es que yo hice, es que yo, y realmente no era yo. Ahora entiendo que no era yo. Después del 2022 ser el mejor año de mi vida, el año donde más sueños cumplí, donde más transformación tuve, donde más casos de éxito tuve, empieza el 2023, que fue un momento de mucha sobrevivencia, de mucho enterarme y darme cuenta que había unas puñaladas que yo había cometido, muchas veces siendo inconsciente y otras que me estaban dando. Empieza el punto de entender que había apoyo de muchas personas, sin embargo, por decisiones que yo tomaba, no estaba correspondiendo a las personas. Empecé una época donde le fui infiel a mi pareja. La verdad que no había nada. Teníamos un hijo en común más que amor. Y empecé a cometer el error, tengo que estar ahí porque tengo que estar. Me intentamos, y dentro de todo intentamos una relación abierta, donde ella permitía que yo estuviera con otras personas. Sin embargo, eso destruyó su autoconfianza y al igual que yo había dejado de hacer parte de mi trabajo personal interno, ella lo hizo y pues eso destruyó por completo y todo se vuelca la responsabilidad a la evasión de responsabilidad donde todos somos culpables. Si tú te das cuenta, los 50 minutos que voy hablando, no he hablado de responsabilidad ajena, he hablado de mi responsabilidad. Y es lo que muchas veces nos pasa en el proceso, que siempre intentamos responsabilizar a los demás. Y es una parte interesante del proceso. Empezamos una fase de separación destructiva, donde, claro, yo había prometido durante un tiempo que yo me iba a encargar de la casa, del todo, y ella dejó al lado su negocio por mi niño y demás. Sin embargo, a pesar de que el 2022 fue el año de cúspide, 2023 me empieza un momento muy duro, soltar cosas, entender que se había perdido, que habíamos pagado de más, que teníamos multa. Empieza un tema de, ok, nos vamos a casas diferentes, tienes que pagarme el mismo estilo de vida, escolta para los dos, carro para los dos, y empieza un tema de sangrado donde mi pareja no tuvo consideración alguno, la que en ese entonces era mi pareja, no tuvo consideración alguno con esa parte, y yo llevo una carga por mi orgullo y mi ego. Yo tuve orgullo y ego, yo no podía decir, es que no puedo más. Y entonces yo llevaba un estilo de vida acostumbrado sin hacer mi trabajo personal, habiendo dejado de derrumbarme emocionalmente y llevando una serie de cosas donde el problema no era financiero porque afortunadamente nunca dejó de ingresar dinero, sino el problema era de ego, de no saber decir no, de no saber decir no, de no saber decir basta, de no saber decir no puedo, porque tenía que mantener una imagen de sí puedo, sí puedo, sí puedo. Y vuelvo y repito, afortunadamente fui muy bendecido porque nunca dejó de ingresar dinero. El tema es que la cantidad de la cantidad de dinero que ingresaba era menor que la que recibía. Y como habían acumulados y como hubieron fallos y como hubieron cosas y como cuando salieron algunas personas de la empresa, después me di cuenta que hubieron robos por ahí, que me desaparecieron listas, otras, y después empiezan las demandas y empieza un caos y empieza un caos y empieza un caos y es personas que resultan ser de confianza, resulta que no fueron de confianza y toda mi responsabilidad a la larga. Sin embargo, empieza el caos más hijo de la gran puta en mi vida. Y el 2022, el mejor año de mi vida, 2023, el año más caótico de sobrevivencia de mi vida. Clientes que habías apoyado te dejan hablar de un momento a otro y empiezan a hablar mal de ti sin saber por qué. Te das cuenta que una persona que fue tu mano derecha, tu primita, se puso a hablar mierda de gente, de ti, con gente que ni debía, inventando chismes y empiezan puñaladas y mamadas. Fallos, otra vez, abandono, otra vez las heridas. Y empiezo otra vez a cerrarme y a querer hacer todo solo. Y empiezo retos y lo cumplo y empiezo cosas y lo hago. Sin embargo, vuelvo y repito, mi principal lección es y será esta. Mi problema no era financiero ni de dinero, era de ego. Y el ego proviene de aquí, es donde está nuestro principal enemigo. 2023 fue un año de cambios, transformaciones. Soy bueno cuando me pongo un objetivo, me pongo objetivos, lo hago, lo cumplo. Decido irme un tiempo, 2024. 2023 está siendo ese momento de entregar oficinas, momento de hacer, no quiero vivir nada, me la pasaba más de gira donde iba, muchas personas remaron conmigo, es impresionante.
Empecé a cambiar mi mindset porque sentía que siendo barato era como iban a cambiar las cosas y para nada. Que tenía que volver a trabajar la autoestima, la autoimagen que yo había vivido o lo que había pasado antes en mi vida, tenía que volverlo a hacer. Sin embargo, empieza el momento de mayor confrontación con mi ego. Porque mi ego no me dejaba salir a decir esas palabras. Porque sentía que tenía que ser todo perfecto, porque sentía que tenía que vivirlo de esa forma. Y era algo que me condicionaba mucho con respecto al actuar y la forma de ser. Y tuve muchas personas que me apoyaron, sin embargo, que yo no supe valorar. Y tuve muchas personas que estuvieron ahí que yo por mis decisiones y por mi ego no supe mantener. Le hice mucho daño a mi ex esposa, le hice mucho daño a muchas personas cercanas, a muchos colaboradores que seguramente estarán viéndolo por aquí. Y les mando un fuerte abrazo y les pido perdón por de pronto las veces que no supe valorar. Sin embargo, muchas veces no era yo, era mi ego. Y muchas veces no supe llevar esa cara. Y para eso estamos aprendiendo. 2023, el año de mayor oscuridad de mi vida. 2024, el año de rendición. 2024 se llama el año de, ok, cumple objetivos, sabes hacer dinero, consíguelo. Sin embargo, hacer dinero por ego es una de las cosas más absurdamente jodidas que existen. Hacer dinero por ego es una de las cosas más locas que puede haber. Porque de una u otra forma está sirviendo a otro Dios. Y la misma Biblia dice, no servirás a los dioses, no servirás a esos becerros de oro humanos o becerros creados por el oro, por las manos del ser humano. Y eso fue lo que decidí hacer sin saberlo. Y decidí enfocarme en hacer eso y decidí hacerlo. Durante un tiempo estuve sirviendo más el dinero y olvidándome del propósito. Y fue cuando empecé a cagarle a mi negocio porque no había entendido todo esto. Y hoy entiendo que todo esto sencillamente fueron puntos de dolor. Fueron esos vicios que hoy en día puedo entender que son esos que puedo servir a la humanidad con eso. El hecho de contar la verdad me hace entender que todos hemos pasado por esto. 2024. Voy para Pereira a estar 15 meses solo. Decidimos con la mamá del niño que se iba un tiempo para Bali, a un reencuentro, un viaje que ella quería hacer ella consigo misma. Me deja el niño 8 meses, de los 15 meses, 8 meses estoy como papá presente. Abandono mucho mi negocio y lo dejo a medias, quiero reinventar, quiero rehacer. Sin embargo, siguen acumulándose muchas cosas porque mi ritmo bajó, me desaparezco. Me enfoco en mí, me enfoqué en mi niño. Y ahí fue cuando conocí a Dios. Y ahí fue cuando pude entender y comprender que todo ese desierto lo había causado mi ego por lejanía del Señor. Tuve personas impresionantes que no supe valorar, otras que no debían estar. Sin embargo, llegar a reconocer que todo ese proceso que viví fue necesario para entregar mi vida al Padre, que es la única persona que puede perdonar lo bueno y lo malo que he hecho, me da tranquilidad para hoy hablar con tranquilidad, para hablar desde el amor y decir, hey, muchas veces detrás de un post bonito hay una historia de dolor. Muchas veces detrás de un post sonriente hay un aliento, un suspiro que quiere decir, estoy aquí para ayudarte sin importar que no sé cómo hacer para hacerlo de todo. Durante ese tiempo me he metido en unos negocios y he entendido que mi principal problema es que he querido asumir responsabilidades que no son mías. Mi principal problema ha sido que por querer quedar bien con los demás, evitando heridas, soy yo el que debe asumir responsabilidades porque no quiero decir que no, porque no quiero quedar mal. Y soy yo el que sigo haciendo responsabilidades
porque luego este no entregó algo bien, porque este decidió quitarse el negocio, porque este decidió, y soy yo el que decido, no te preocupes, soy yo, y eso me genera conflictos, y me genera conflictos de cargas, de responsabilidades, económicos, y todo por el ego de decir, es que yo puedo, quitándole responsabilidad a otras personas. Y el 2025 se ha convertido en el año de reconocimiento de esa gran verdad, de ese estudio y análisis y entender, hey, no lo has hecho tan mal. Sin embargo, es momento de salir a contar tu historia real. Sin embargo, es momento de salir a inspirar. Sin embargo, es momento de salir a contar por qué hiciste lo que hiciste. Y esto es tan solo un abrebocas porque entre medias hay muchos hitos. Sin embargo, lo que voy con todo esto es momento de empezar a contar tu historia porque hay alguien ahí que está infeliz en un hogar, que está siendo infiel. Hay alguien ahí que tiene deudas. Hay alguien ahí que está lidiando por dinero. Hay alguien ahí que está soportando cosas para tener a su hijo cerca. Hay alguien ahí que está soportando cargas que no debería soportar porque tiene miedo al que dirán. Y sé que cuando empiece a contar mi historia cada vez mucho más profunda, entenderás de una u otra manera cómo fue que pude pasar de un punto A a un punto B en un periodo de tiempo corto por medio de la verdad. Porque si algo he aprendido durante este tiempo es que, y ahora que estoy construyendo relaciones sólidas, ahora que estoy creando relaciones brutales y ahora que estoy creando, creo que la honestidad y la verdad es lo que abre las puertas y sobre todo va a hacer que nunca nadie te pueda pillar. Y cuando digo que nadie te pueda pillar es que cuando tú eres honesto y transparente, nunca nadie te va a poder joder. El problema es cuando empiezas a mentir por querer quedar bien. Es que ya va, es que ya voy a hacer, es que yo voy a hacer. Y ese ha sido uno de los principales conflictos, que por el querer lidiar y llevar responsabilidades ajenas, de una u otra forma, me he tenido que cargar. Mi principal lección durante este tiempo ha sido que yo he tenido que cargar las cargas que no eran mías. Y no solamente hablo de las personas. Entendí por medio de ese gran libro, que es el libro que más he leído. Solo he leído 14 libros este año, sin embargo, este ha sido el que más me he enfocado durante este año. Y esto me ha hecho entender que las cargas tengo que entregarlas acá. Porque eso es lo que me va a dar lo que realmente tiene, que no es dinero, que no es riqueza material. Evidentemente me gusta. Sino que es libertad, paz y tranquilidad. Y estoy haciendo esto porque decido liberarme de esas imágenes que he tenido donde solo he mostrado momentos duros. Y sí, Andrés ha mostrado momentos de llorando cuando sale del hielo, arrodillado, cuando se entrega a Dios. Sin embargo, nunca he podido decir una parte de la verdad. Nunca he podido contar que de pronto en este momento hay una cantidad de personas que han hablado que me ha tocado demandar porque están hablando pura paja y mentira. Sin embargo, decidí entregar el control. Porque durante mucho tiempo Andrés ha tenido que quedarse callado, porque durante mucho tiempo Andrés ha tenido que aguantar y por fin está a punto de salir de muchas cosas que han estado ahí guardadas, que a la gente no le va a importar un carajo. Sin embargo, que durante mucho tiempo pensé que, y sentí que a la gente le iban a importar. Cuando realmente cada persona tiene su propia historia y tiene su propio conflicto. Mi mensaje contigo después de una hora de hablar es decirte que tu historia no es tan grave como parece. Tu historia es tu mayor tesoro y está aquí con un propósito que es servir a la humanidad. Mi historia probablemente sea interesante, probablemente sea chisme, probablemente... Aquí no vengo a hablar mal de nadie. Aquí vengo a aceptar mis cosas y quitarme las cargas para decirte, hey, lo que estás viviendo es perfectamente normal. Y lo que estás viviendo tan solo es un proceso de transición de un punto a otro punto. Si lo vemos con la Biblia, en Éxodo estás pasando de Egipto a esa tierra prometida. Sin embargo, tienes que atravesar un desierto. El tema es que hemos aceptado y condicionado que ese desierto es tiempo de conflictos y dificultades. Cuando realmente si entregamos la carga entendemos que Él siempre va a estar con nosotros porque hay una nube que nos va a estar cubriendo y realmente se trata de eso, de la percepción que tenemos del Padre. ¿Lo ves como un Padre castigador o como un Padre abrazador? Yo lo veo como un Padre bueno y entiendo en este momento que de una u otra forma estoy haciendo lo mejor que puedo y que durante todo este tiempo es lo único que he hecho, que nunca he querido hacer daño a nadie, que nunca he querido mentir, que nunca he querido hacer mal las cosas, que siempre he hecho lo mejor que he querido basado en lo que he podido y que a las personas que he hecho daño de una u otra forma
los honro, les pido disculpas y las personas que me hicieron daño. Con este medio de mensaje digo de una u otra forma, los amo, me han enseñado mucho. La verdad te hará libre. Y la verdad te hará libre de una u otra forma quiere decir que no te importa a nadie más que a ti. A nadie le va a importar tanto tu historia como a ti. No tienes que contar tantos detalles. Lo que tienes que hacer es sencillamente liberarte de la carga, del peso que tienes aquí por querer cargar con todo. Y sencillamente contar los hechos grandes para servir e inspirar a alguien más. Espero que este video sirva como cápsulas para diferente contenido que se va a crear. Sin embargo, sirva para que salgas al día de hoy a contar tu historia. Tu historia está aquí para inspirar. Nadie te va a juzgar. Realmente tienes que darte cuenta que de una u otra forma el mundo está lleno de amor. Pensamos que el mundo está lleno de odio. Y es porque algunas personas te han querido lastimar. El mundo es amor. Dios es amor. Cuando entiendes y aceptas eso, te das cuenta. Amo este tatuaje. Kintsugi. Kintsugi es el arte japonesa que dice que cuando se destruye algo, los japoneses lo reconstruyen con lienzos, con oro. Y es exactamente eso. Tus heridas, tus fracturas son las que te construyen y hacen que seas más valioso. Es momento de salir a contarlas. En este momento de mi vida puedo decir que es el momento de mayor paz, tranquilidad y prácticamente libertad. Estoy saliendo de muchas de las cosas que tenía hace mucho tiempo acumuladas. Sin embargo, sé que este es un gran paso para mi liberación. Y mi liberación se produce aquí en el alma. Estoy aquí para servir, estoy aquí para inspirar con esta identidad que habla claro, habla transparente, habla directo y sobre todo quiere honrar su palabra cada día de su vida, porque está viviendo en propósito. Y está viviendo en propósito alineado con los principios que están aquí. Está viviendo en propósito alineado con lo que le ha dicho su padre que haga, tal como se lo dijo con Jonás cuando le dijo, hey, ve a Nínive y encárgate de enviar este mensaje. Durante un tiempo, en el 2023, cuando empecé a trabajar en ego, huía de ese mensaje. Y empezó a atraparme o comerme ese pez. La leer Jonás y no lo he leído. Y empezó a comerme ese pez que se convirtió en deudas, problemas financieros, problemas con ex esposa, cachos, infidelidades, mamadas, lo uno y lo otro. Me liberé de ese pez. Y el día de hoy estoy aquí para enviar ese mensaje. Ese mensaje es un mensaje de todo está bien. Todo va a estar bien cuando entregues tus cargas. Todo va a estar bien cuando seas honesto y cuentes tu historia. Tu historia es tu mayor tesoro y estás aquí para inspirar. Espero que esto, más allá de un chisme, más allá de hablar mal de alguien, no he hablado mal de nadie, se trate de entender que la verdad te hará libre y te va a hacer muy, muy, muy liviano. Mientras más liviano caminemos por esto, más alto podemos elevar la frecuencia. La frecuencia deseada en el mundo es amor. Estamos aquí para servir. Estamos aquí para inspirar y estamos aquí para que tu historia transforme vidas. Soñador, esto no se trata de mí. Esto no se trata de mi historia. Esto no se trata de los coprotagonistas. Esto no se trata del bullying, sufrimiento, momentos de dolor, ni victimismo. Esto se trata de entender que estás aquí para ser el protagonista de tu vida y vivir una historia basada en tus propios términos. Es momento de crear el estándar de vida que tú anhelas y quieres hacer. Muchas veces llama chisme, muchas veces llama mamadas. Nadie está más orgulloso de ti que tú mismo. Así que enorgullécete, mírate al espejo y ¿sabes qué? Te reto, te invito a que si llegaste hasta aquí, salgas a contar tu historia como nunca antes la has contado, porque mereces, ¿qué? Liberarte. Porque mereces inspirar y porque mereces ser feliz y vivir basado en todo lo que has para inspirar a los demás. Día de hoy, de todo corazón, espero que dejes de servir a otros dioses. Y cuando digo otros dioses es mentira, oscuridad, engaños, dinero, ego, y te enfoques en servir a la verdad. Y te enfoques de servir a tu verdadero propósito. Hay un libro que definitivamente habla mucho y no he recomendado mucho últimamente, El hombre en busca del sentido. Y el hombre en busca del sentido habla de cómo a pesar de las dificultades, de cómo a pesar de todos sus momentos duros, siempre hay un propósito más grande en todo lo que estás viviendo. Y cuando tú encuentras sentido vas a salir de las dificultades. Víctor Frank vivió en un campo de concentración nazi, perdió a su esposa, sin embargo él tenía un anhelo de vivir enorme. Muchas veces perdemos ese anhelo de vivir porque estamos enfocados en la oscuridad, cuando delante de nosotros hay más luz. Y la luz siempre brilla en la oscuridad. Desde ya, sin saber quién es el que me está viendo ni nada por el estilo, agradezco el comentario que estás dejando, agradezco el me gusta que estás dejando, agradezco la forma en la que compartes tu historia, porque es la forma en la que vas a servir a Dios, al mundo, y recuerdas, los buenos somos más. Estoy aquí para ti, te recuerdo que hoy es el mejor día de tu vida, 6:24 de la tarde, a 36 minutos de empezar el live, y luego de eso sale este video, sencillamente inspirar, es lo único que voy a hacer. De hoy en adelante me comprometo cada día de mi vida a contar mi historia con cada una de las personas hasta el día en el que muera, porque voy a vivir en mayor propósito que nunca. Sal a contar tu historia, e inspirar y recuerda que hoy es el mejor día de tu vida. Let's go.